el día. Fuera. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a empezar la clase del día de hoy, un nuevo día muy importante en la vida de nosotras. Cada día es especial. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Buenas noches, Anita, Yanalí, Lorena, Mariela, Florcita, Buenas noches, Liz, Miss. Noris, María, Mireya, Carol, Lilia, Maribel. Muy buenas noches, ¿qué tal? Miss, Gusto buenas volver a estar. noches. Buenas noches, Florcita. Gracias por la cámara, Ivonne, Lorenita y Yanalí. Gracias. Vamos a empezar. Lilia, Maribel creo que está acoplando a la clase. Vamos a... Miss, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, hija? ¿Cómo vamos? Vamos a presentar el material del día de hoy. Muy bien, aquí está. Ahora sí. ¿Sí se puede observar? Discúlpenme. Sí, Miss, se observa. Sí, Bien. Miss. Hola, Anita, ¿qué tal? Ah, está bonito tu fondo. Miss, Muy bien. buenas noches. Lilia, qué gusto. Mariela, Nori, María Lucero, Roxana, Carol, Rogelia. Creo que son los nombres que no he saludado aún. Muy bien, ahora sí vamos a empezar a la clase del día vamos a empezar con la clase del día de hoy. Un nuevo tema para empezar a conocer y luego guardar en nuestro CPU memoria para utilizarlo en alguna situación de nuestra formación docente, ¿ya?
Hoy, 23 de septiembre, Día de la Juventud. Feliz día, chicas, chicos. Este es un día muy especial porque es una nueva estación del año y siempre esperamos este tiempo para podernos calentar un poquito más. Y creo que aquí en Lima el sol nos ha acompañado. En provincia de seguro está entrando otra estación también, pero igual en el calendario escolar hoy se celebra el Día de la Primavera. Por ello le damos a dar también las gracias a Dios por la oportunidad de volvernos a reencontrar a pesar de la virtualidad. Le vamos a decir, Dios, te pido que me ayudes, dame sabiduría e inteligencia para realizar las actividades del día de hoy. Te agradezco, Señor, por la creación, por el sol, por el aire, por las plantas, por las flores. Gracias, Señor, por una estación nueva. Gracias porque tú nos diste lo mejor y nos regalaste para poderla cuidar. A pesar de los cambios climáticos, Padre amado, nosotras como maestras de inicial nos comprometemos a incentivar en nuestros niños el amor, el cuidado por la naturaleza, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy no solamente es primavera, primavera, sino que hay que agradecerle a Dios por lo bonito que nos regaló, tantos elementos de la naturaleza, con el cual muchos escritores se han deleitado y han realizado diferentes tipos de creaciones literarias, ¿no? Entonces, en este momento vamos a observar este pequeño videíto. Siempre les digo, ¿no? Y les vuelvo a repetir, hay veces, hay personitas que aprendemos viendo, hay otras personitas que aprenden escuchando, otros viendo, escuchando, otros en movimiento. Vamos a aprender. Quiero pegar, hacer clic y aquí está. Y ahora recién puedo presentar. Y vos qué, atentas. Alto, ya, entendimos el juego, entendimos la dinámica sin que yo les haya dicho ninguna palabra. ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Es muy bonita esta dinámica. Entonces vamos a divertirnos un rato escuchando y realizando la actividad. ¿Ya? Vamos. Voy a volver a encenderlo. Participen desde donde están ustedes. De nuevo, vamos.
Vamos, chicas, la última. ¿Quién está hablando en inglés? Jaime, ¿sabes qué vas a hacer eso? Mano, no pasa mucho. A ver, apague su audio, si no nos vamos a enterar de sus vidas. Hilda, apaga tu audio, hija. Hilda, Hilda, apaga tu audio, si no te vamos a silenciar y no vas a poder participar. Ya, muy bien, ahora sí. Muy bien. ¿Qué habilidades creen ustedes que ha ido desarrollando el niño a lo largo de esta pequeña dinámica? Auditiva, por cierto, y motora. Cuéntenme. ¿Les gustó primero, sí o no? ¿Y por qué les gustó? Sí, profesora. ¿Por qué les gustó? Muy bonita, Miss. Muy bonita, ¿no? ¿Y por qué les Darle gustó? dinámica, Misa, en los pies, en las manos. La dinámica les gustó. Muy bien. Entonces, esta A actividad, través del sonido, Miss, hay como una melodía. muy bien, ¿no? Coordinación también, Miss, la Muy coordinación. bien, la coordinación. Entonces, ¿qué habilidades desarrolla, por ejemplo, este tipo de dinámica en el niño? Me dice coordinación. Habilidades de concentración, profesor. Muy bien, la concentración. ¿Qué más? Coordinación motora, Miss. Ya está, coordinación motora. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otras habilidades? ¿Hay Atención y más? concentración. La atención, muy bien. Miss. También ya está. Visualización, Miss. Ya la Laterales. visualización. Que me dice la atención, el otro me dice Laterales. la coordinación. Profesora, Ojo, habilidades emocionales. ojo, mano, pie, ¿no? Otro me dice Auditivo habilidad también. socioemocional. ¿Por qué socioemocional? A ver. Muy bien, Porque es auditivo. ¿Por qué, hija, socioemocional? ¿Por qué emocional? A ver, ¿quién participa? Yo he escrito. Porque los Estoy niños se pens- emocionan, Miss, haciendo esas actividades. Ya, porque los niños están motivados, es una actividad nueva, una actividad diferente, ¿no? No las comunes que siempre Para tenemos. ellos. Ajá. ¿Mm? con las dinámicas, Miss. Ujú. La musicalidad le engancha, ¿no? Porque es una canción, tararara, tararara, no es tararara, ¿no? No causa pues zozobra en la persona, sino es un ritmo muy bonito que te permite seguir una secuencia, ¿no? Entonces, las habilidades de una, otra Suave, habilidad, ¿cuál auditivo, sería? Miss. Claro, una habilidad de secuencia rítmica, ¿no? Seguir una secuencia rítmica. También te ayuda a hacer
a tener cal, ¿no? A hacer, ¿cómo puedo decir? Por ejemplo, yo ya quería ser el que seguía, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Y yo ya quería hacerlo de los pies. ¿Qué habilidad es esa? A veces somos algunas muy rápidas, rápidas. No guardamos qué cosa. Nos ayuda a guardar la calma, ¿verdad? La paciencia. Que tenemos Tener que la tener calma. paciencia. Ajá. Entonces, miren cuántas habilidades puede desarrollar este tipo de juego y parece que no. También nos desarrolla no solamente la parte emocional, ¿por qué? Porque nos mantiene alegres, nos cautiva. Entonces, hay diferentes habilidades que va desarrollando esta actividad musical, motora en nuestros niños menores de 6 hasta nosotras mayores, ¿no? Entonces, así vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy, con esta pequeña dinámica, porque la actividad de hoy es... ¿Y qué pasó? Acá se me fue. Acá se me pasó algo, se me borró una pedacito. Bueno, la actividad de hoy día es, por ejemplo, es cuando nosotros estamos, no sé si la mayoría son mamás, gestamos, siempre estamos emocionadas porque va a venir un nuevo ser, ¿no? Estamos esperando que dé sus pataditas dentro de nuestra pancita. Nos miramos al espejo para ver cuál es el movimiento que realiza nuestro bebé. Y más aún cuando nosotros decimos y ya estamos escuchando que la música externa, los sonidos externos estimulan el oído del bebé a pesar que están dentro del vientre materno y el bebé empieza a hacer movimientos suaves o a veces muy toscos, ¿no? Entonces se dice pues que la música, los sonidos llega a ser percibidos desde el vientre materno. Entonces mamá, ¿qué hace? Le compra su primera cajita musical o su primer muñequito musical, jala la pitita y empieza a sonar, ¿no? Tarara. Yo lo hacía hace 25 años, imagínense, ahora la ciencia ha avanzado. Entonces ahora hay cosas mucho más modernas para poder estimular el oído del bebé dentro del vientre materno, ¿no? Nosotros poníamos la musiquita y el bebé se movía. Yo tengo la experiencia que mi hijita se movía dentro de mí al colocarle la cajita musical encima de mi pancita. Entonces no solamente escuchan música o sonido, sino también pueden escuchar el cuento de mamá cuando de una manera tan suavecita susurra los cuentos o canta canciones tocándose la pancita. Entonces nuestros niños, desde antes que nazcan, ellos ya vienen con una memoria auditiva. ¿Por qué? Porque salen del vientre materno y al escuchar la voz de mamá se calman. O al escuchar la música que sintió dentro de la barriguita de mamá y está en una desesperación de llanto, la mamá le coloca, el niño empieza a calmarse y hay experimentos. Entonces, estas actividades no son de ahora, son de tiempos muy, muy atrás que se realizan a nuestros bebés. Entonces, el contacto con los libros para niños se puede presentar desde antes de nacer o desde la cunita, ¿no? Desde que está fuera del vientre materno, nosotros en las noches, sin que él crea, tú crees que está durmiendo, tú puedes ir contándole cuentos de cuna, con la voz adecuada, susurrando a sus oídos o cerca a su cabecita. Cuando se colocan en las manos del niño su primer libro, cuando escucha las rimas tan bonitas, esas antiguitas, ¿se acuerdan? Arroz con leche, me quiero casar. O los pollitos dicen pío, pío, pío. No, tengo una muñeca vestida de azul. O Ping Pong es un muñeco. Y tantas otras canciones antiguas de cunas. Y hay actuales de cuna, ¿no? Algunas le cantan Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte. Y muchísimas más. Hasta le colocan música de Beethoven. El niño siente la tranquilidad y la paz. Pero también cuando mamá va y le hace los jueguitos de cosquilla, ¿no? Le hace los jueguitos de cosquilla o le hace los jueguitos en la nariz o agarra una plumita y le pasa por la nariz, el niño siente esa sensación y empieza a hacer sus pequeños movimientos, a sonreír, a mostrarte una cara de agrado o de no, ¿no?
una cara de cuestionamiento, tan pequeñitos. Entonces, los eventos llenos de melodía, de vocabulario, imágenes, van constituyendo o van construyendo el lenguaje que le permite al niño entender el mundo y el lugar que ocupa en él. Qué bonito, ¿no? Que le permite al niño entender el mundo y el lugar que ocupa en él. Ese niño que está siendo estimulado desde tan pequeñito, desde tan bebé, va creciendo su amplitud en su lenguaje. Entonces, la familia tiene que comprender que es necesario por ello desarrollar la estimulación temprana. Y algunos creen que no. Ya. Entonces, por ejemplo, este es el caso de Rubén, quien al año, ante la lectura del cuento Juguemos en el bosque, antes del año, Juguemos en el bosque, reaccionaba con risas de agrado al escuchar la voz grave del lobo a medida que se viste para salir a atrapar a las ovejitas, y las voces risueñas de estas quienes quieren jugarle una broma. Luego Rubén ya no tiene ese año, va pasando el tiempo y Rubén ya tiene 2 años. Ahora Rubén es quien, al pasar las hojitas del libro, hace emocionado la voz del lobo mientras juega. Al inicio Rubén era sentado seguro en su camita o sentadito sobre una silla en un lugar muy especial y cómodo y escuchaba la lectura del adulto. Mientras escuchaba la lectura del adulto, él se sonreía o él ponía un rostro de cuestionamiento, de miedo, no sé, ¿no? Porque cuando uno le hace la lectura a un niño muy pequeñito tiene que tener una voz adecuada, de voz, un tono adecuado. Entonces, él dice, ¿no? Se dice, hola, y aquí vivía el lobito. Y el lobito cuando pasaba hacía, ¡ah! Y se asustaba, no sé, la ovejita. Esas actividades que le hizo papá, mamá, la maestra, lo guardó en su CPU memoria, lo tiene aquí. Mientras más veces le hayan hecho la lectura, más aún va guardando aquí y su memoria se va haciendo a largo plazo. Cuando él ya tiene 2 años, busca nuevamente el libro, el niño ya no necesita que alguien le haga la voz del lobo. ¿Por qué? Porque él mismo tiene ya la experiencia, va pasando las hojitas y encuentra al lobito y hace el sonido del lobito. Encuentra las ovejitas y empieza a hacer el sonido de las ovejitas. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando hay una estimulación por parte del adulto, ¿ya? Y miren lo que tengo aquí. Tengo un nuevo videíto que les voy a mostrar. Pero no es así, creo. Aquí está. ¿Qué pasó acá? Yo quería más grande. Muy chiquito. Espérenme. Bueno, pero ya, ni modo, se conformarán con eso porque no puedo hacerlo más grande. Pues, vean, por favor. ¡Miren lo que tengo acá! ¿Saben cómo se llama este cuento? ¿Qué hay acá? Un elefante. Un elefante grande. La educadora invita al grupo a compartir un cuento que en este caso lee mientras muestra las figuras del libro. Habrá otras ocasiones en que podrá narrarles alguna historia corta. Los gestos, la entonación de la voz atrapan la atención de todos. Miren, cuando el elefante camina, miren qué grande que es este elefante. Asusta el oso, sale corriendo el oso. Asustado, asustado, asustado. ¿Y qué pasó cuando el oso sale corriendo? ¿Asustó? ¡Al cocodrilo! ¿Dónde está el cocodrilo?
cuando el ratoncito huye muy asustado, adivinen a quién asustó. ¡Está asustado el elefante! Y estaban todos asustados. Ujú. Qué bonito. ¿Ve? Podemos opinar del videíto que hemos observado y de lo que hemos ido escuchando hasta el momento. Los niños Sí. se emocionan con las imágenes, ponen en Ujú. práctica su creatividad, su imaginación. Jenny, muy bien, gracias, hija. Los niños Muy, leen a través de las figuras, profesora. muy bien. Jenny. Buenas noches, Miss. También con las mímicas y a veces con ¿cómo se llama? Con las imágenes que nosotros le damos, Miss, imagen al toque ellos captan. Es como que ellos dicen, no, por ejemplo, es un lobo que está saltando, niños, que el cuento, ¿cómo se puede llamar el título? Y ellos ya van creando, van diciendo el lobo que está bailando, el lobo que está felices, ellos conjugan, pero con las imágenes de ellos rapidito captan, ¿no? Y eso siempre nosotros no debemos perder eso y la forma de tener la mímica, eso nos va a dar un tips. Gracias, Miss. Muy bien, gracias, Jenny. ¿Alguien más? Mis buenas Bien. noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mis también los niños se ponen más atentos también cuando nosotros damos una entonación de voz de acuerdo a cada cuentito, ¿no? Y también a cada animalito. Podemos cambiar de vocecita o hacer quizá un llanto y nosotros nuestra misma expresión, ellos también lo ven y como que lo sienten, ¿no? Lo viven. Ujú, muy bien. ¿Alguien más está ahí antes que no quiero que se ponga triste luego? Jennifer ya nos conversó. Muy bien. Entonces, muy importante, dice, la postura que tiene la docente o el cuidador adulto frente al niño menor de 2 años, porque estamos hablando de niños muy pequeñitos, ¿no? La postura, el tono de voz, los gestos, la tranquilidad emocional que le presenta al niño, el orden, es decir, haber leído ya antes el cuento para que sepa cómo lo va a ir narrando, porque no es lo mismo contar esta historia a niños de 2 y a 3 años, es 1 año de diferencia. Los niños de 3 años pueden inferir muchas situaciones de las imágenes, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede suceder? Pero los niños más pequeñitos, las preguntas son más cortitas, un poco más literales. ¿Qué ves? ¿Cuántos hay? ¿Qué animalito es? Son preguntas más directas, ¿no? Que al toque se pueden se ven y te puede responder. Pero el tono de la voz y los gestos es muy importante. ¿Qué pasaría a una maestra de 2 años en un aula y llega a la escuela toda fastidiada, molesta, renegada? No tendría la paz emocional para poder contar un cuento o para poderles atender con dinámicas distintas. Entonces, una maestra de inicial tiene que olvidar sus problemas y sus situaciones hasta el ingreso de la escuela. Después del ingreso, entrando a la escuela, ya no puede haber esa situación, porque el niño percibe rápidamente eh, cómo se encuentra su maestra, cómo se siente su maestra. Entonces, si yo voy cargada de emociones, difícilmente voy a poder desarrollar una actividad de aprendizaje como corresponde. Por el contrario, voy a dañar sentimientos de niños muy pequeñitos, ¿ya? Entonces, importante lo que ustedes dicen, ¿no? Un libro con muchas imágenes, que sean grandes y con una maestra muy empática, muy condicionada a leer una lectura con ¿cómo se dice? Con las condiciones emocionales que el niño necesita. Entonces, miren, qué bonitos son los cuentos, las historias para niños muy pequeñitos.
Cuando son muy pequeñitos, los niños aprenden a partir del lenguaje que escuchan, ¿no? Los niños muy pequeños, ¿por qué creen que hablan lisuras cuando son chiquititos y los papás, "Bravo, mira cómo habla igualito que yo, igual que su papá"? Porque es un ejemplo. Entonces, los niños pequeñitos aprenden a partir del lenguaje que el adulto le dice diariamente. Si el papá le dice diariamente, eres muy bonito, se dice gracias, felicidades, el niño lo vuelve a repetir. Y algunos maestros se quedan, uy, qué bien habla este niño, ¿no? No es porque bien habla, sino que su contexto, su primera escuela le ha brindado esas condiciones. De ahí que cuanto más rico sea el entorno lingüístico, más rico será el desarrollo del lenguaje. Mamá que lee libros, que lee cuentos desde temprana edad, tendrá un niño con un buen desarrollo del lenguaje. El proceso de apropiación del lenguaje continúa a lo largo de los años escolares, así es que esos años deben estar llenos de las imágenes y el vocabulario excitante que ofrece la literatura para niños. Entonces, no pretendamos enseñar a los niños de 3, 4 y 5 años o sea, planas y planas y planas de hoja, o si no, lo que hacen en los privados es, te leen un cuento y el niño tiene que marcar con una X cuál es la respuesta correcta, ¿no? Y luego pintar. Y de eso no se trata la apropiación del lenguaje. Lo que se necesita desarrollar en un niño muy pequeño es su lenguaje oral. Si no desarrolla su lenguaje oral, no va a poder trabajar el lenguaje escrito más adelante. Por eso es que en 3 años, en el Currículum Nacional de Educación Inicial, no se trabaja en la competencia escribe. Si ustedes buscan, la competencia escribe no se trabaja en 3 años. Y si se trabaja en 4 y 5, dice, realiza trazos o dibujos a su manera. No dice que esté forzado a escribir. ¿Por qué no puede estar forzado a escribir? A ver, ¿quién me dice una respuesta? ¿Por qué cree que un niño de 3, 4, 5 años no debe estar forzado a escribir? ¿Quién dice? A ver, Jenny. Miss, buenas noches. ¿Cómo se llama? En el extracurricular del Estado, no está permitido eso todavía porque, ¿cómo se llama? El niño tiene que desarrollar, según sus edades, tiene que desarrollar eh, poco a poco la forma de su escritura. O sea, está en el extracurricular bien claro, dice, hasta ese extremo tienen que avanzar. No se puede llegar a mucho más porque no lo permite el Estado, pues lo que te manda a hacer las cosas, ¿no? Y yo que sepa es eso, no sé si será otro. A ver, ¿alguien más aparte de Jenny? ¿Quién conoce algo de la teoría de Piaget? Ya han llevado ese curso. A ver, Noris. Al respecto de eso, hay algunos padres, pero que sí exigen, ¿no? Porque, o sea, yo me acuerdo cuando mi hijita de mí estaba en 3, 4, 5 añitos, o sea, hay algunos padres que sí exigían, ¿no? Que mi hijito tiene que salir ya, escribiendo, mucho le exigían. Yo le decía, pero ¿por qué? Hay unos que sí, ¿no? Y, hay unos niños que sí escriben porque es su habilidad, pero hay unos que realmente no pueden, pero sí sus padres les exigen, mis. Y en particular, peor ya, ya qué decir, ya, todos los niños salen ya aprendiendo a leer y a escribir. Muy bien, Nori. Mira, Nori tiene la experiencia del privado. Muy bien. ¿Saben por qué no se puede exigir a un niño a leer y a escribir? No, a leer, a escribir. Porque el niño, no sé si ustedes se lleva cursos, pero no sé si le había dicho. El niño necesita desarrollar sus huesos, desarrollar sus articulaciones. Y en ese proceso de desarrollo y maduración, el niño va adquiriendo la independización de ciertas partes de su cuerpo. Cuando un niño de 3 años, 2 años y medio va a patear una pelota, no puede muchas veces todavía doblar muy bien la rodilla. Lo que hace es patear como si fuera un soldadito que marcha en recto. ¿Por qué?
porque aún no ha independizado la rodilla del tobillo. Cuando se va haciendo diestro, a medida que va pasando los años, va a poder patear la pelota, va a poder parar la pelota, porque ya independizó el tobillo, de la rodilla, de la pierna. Y lo mismo pasa con el brazo, ¿no? El niño escribe cuando va, poco a poco, cuando independiza este hombro, de este codo, de esta muñeca y de esta posición pinza. Si ustedes hacen pintar a un niño de 3 años, lo que va a hacer es, el niño es esto. Por eso es que se sale de la hoja, porque aún no ha independizado su hombro de su codo, o sea, no puede hacer esta posición. No puede. Cuando llega a 4 años, está haciendo ya este trabajo de pintar, pero no puede todavía hacer este movimiento, porque no ha independizado la muñeca, o sea, no está maduro. Por eso es que pintamos y pedimos crayolas, ¿no? Porque para crayolas gruesas, porque puede hacer esto ya dentro de un fondo. Y a medida que va pasando el tiempo, en 5 años, 4 años y 9 meses, va culminando el niño, ya puede hacer este tipo de trazo. Y cuando hace este tipo de trazo, todavía no lo hace así fino, ¿no? Sino todavía hace trazos grandes, por eso escribe una grande. Cuando hace su nombre, hace como él puede, ¿no? La grafía, porque está dentro de esa edad. Además, Jean Piaget dice que de 0 a 2 años está en el periodo, ¿qué periodo? Googleen, a ver. ¿Qué periodo es ese que es de 0 a 2 años? Sensorio motor, Miss. Sensorio motor. Entonces, el niño en esa etapa, ¿qué hace? ¿En qué se caracteriza? Desarrolla sus sentidos con sus movimientos. Está queriendo alcanzar con un palo el juguete para meterse a la boca y poder sentir, está con la sonaja, han visto, ¿no? Con esos que muerden o están, que buscan debajo del ropero, sacan debajo de la cama, están que prueban, pero ¿por qué chupas la tierra? ¿Por qué agarras esto? Porque está en esa etapa de conocer el mundo a través de sus sentidos y necesita desplazarse para conocer más. Entonces el niño es un ser lúdico, de movimiento, nunca va a estar quieto. Tú también pasaste lo mismo, yo también. Pregunten a su mamá si lo tienen a la mamita al lado, pregunten mamá cómo era yo. No le van a decir que eran quietecitos y estaban sentados todo el día. Después de 2 a 7 años, ¿qué etapa es? Preoperacional, Miss. Preoperacional. ¿Por qué es preoperacional? Porque recién tiene que irse preparando para las operaciones formales, que es más adelante. Preoperacional quiere decir que el niño ya conoce el mundo y quiere seguir conociendo el mundo con sus sentidos. Y quiere seguirse moviendo para descubrir más cosas. Su amplitud, su campo de acción ha crecido. Ya no solamente su pequeño cuarto alquilado de su casa o el parquecito chiquito de su casa o su salita de su casa. Ahora va al inicial, el inicial más grande. Ya corre de izquierda a derecha, para arriba, para abajo, ya se da vueltas. Imagínate en un particular chiquitito. Encerrado, estresado, aburrido, irritado. Entonces el niño de 2 a 7 años necesita de mucho material concreto. Necesita tocar, mirar, Miss, oler, palpar. Dime, hija. una consulta. Le digo, Miss, por ejemplo, los niños de 3 años pueden usar colores o tiene que ser crayolas siempre, por lo que No, son más frescos. crayolas. Si hacen esto, ¿cómo van a agarrar así, pobrecitos? Ajá. Agarran así y se hacen una mala posición. Ellos deben agarrar témpera, por eso usan el A3, creo que no, el grandote, esa hoja más grande. Porque la chiquita, la A4, la que tres. usan, ese chiquitita la hoja, pobrecitos, por eso rayan así. ¿Han visto ustedes? No sé si han trabajado con 3 años. Todo lo rayan, todo, no hay respeto. Se sabe, ¿no, Miss? Miss, le Claro. comento porque, mira, hoy día una practicante hizo, hoy día una psicóloga ingresó al aula donde yo trabajo y Ya. les dio a los niños la mitad así de una hoja bond, la mitad con unas imágenes y los niños con un solo color se pasaban de arriba abajo. Y les dio colores, por eso le pregunto. No se puede dar colores. En esta edad, en 3 años, disfruten esto del el que pinta con toda su mano. En papelotes gigantes, entre 3, 4 niños pegan en la pared papelotes gigantes o papel craft
y los niños pueden utilizar sus manos, sus pinceles, o sea, necesitan de espacio. Entonces, a la edad de 2 a 7 años necesitan de mucho material concreto y de cosas grandes para poder expandir sus emociones. Son niños de juegos simbólicos, es decir, es el niño que, por ejemplo, en su casa su mamá le contó los 3 chanchitos y el lobo. Ay, le ha impactado lo que tu mamá le ha contado, llega al sector de juegos de hogar y empieza a jugar a los chanchitos. Tú el chanchito, yo el chanchito. Ha viajado, no sé, al Parque de las Leyendas, llega al colegio y se va al sector de construcción y empieza a hacer el cerco, ¿no? De los animales, la granja. ¿Por qué? Porque está desarrollando aquello que tiene en la memoria, aquello que guardó como una situación de aprendizaje, lo evoca en sus juegos. Por eso es juego simbólico, ¿ya? Entonces, muy importante darle la posibilidad al niño de brindarle un entorno lingüístico adecuado para que su desarrollo sea cada vez mejor. Y ya nos hemos salido un poquito del tema. Entonces, el proceso de apropiación del lenguaje continúa a lo largo de los años escolares, ¿no? Necesita de muchas imágenes y vocabulario que le ofrezca la literatura. El término literatura podría definirse como una perspectiva histórica o cultural desde la óptica de un crítico u otro, o desde uno u otro lector. O sea, ya saben eso, ¿no? Que la literatura no es solamente la actualidad, sino la literatura ha trascendido a lo largo de la historia del ser humano, ¿no? Y la literatura también se escribe en función de la cultura en la que se ubica. Por ejemplo, nosotros estamos en Lima, es distinta la literatura de Lima a la literatura cusqueña, ¿no? No solamente de libros, sino la literatura es también canciones. La literatura cusqueña es en quechua, con sus altas y sus bajas, y la literatura pues en Lima es distinta. Entonces, esta ha ido variando a lo largo de la historia y la cultura. Como promotoras de lectura debemos entender que la literatura es una construcción imaginaria de la vida y el pensamiento en formas y estructuras de lenguaje, integrados en un conjunto de símbolos que provocan una experiencia estética, ¿ya? Muy bien. Y ahora, ¿qué es la literatura infantil entonces? A ver, ¿quién nos lee? ¿Quién podría leer este pequeño párrafo? Yo, ¿Quién tiene? profesora, muy buenas noches. Muy bien, Sofía. A ver, Sofía. La literatura infantil. Los niños participan de forma temprana de la literatura infantil como juego, diversión y entretenimiento, a través de las experiencias que el adulto les proporciona mediante las acciones de cuna y la lectura de los primeros cuentos. Muy bien, Sofía. Entonces, ¿qué nos dice? A ver, ¿quién nos puede decir lo que comprendió de ese pequeño texto? Porque literatura también es que lenguaje o comunicación, como se dice, es desarrollar la comprensión lectora. A ver, ¿qué hemos comprendido de este pequeño texto? Somos 57 participantes. ¿Qué nos dicen? ¿Cómo participan los niños de la literatura infantil? ¿A través de qué? Ahí dice, ¿ah? Esa es yo estoy haciendo una pregunta literal. Está explícita en el texto. O sea, se puede ver. ¿Cómo participan los niños de forma temprana en la literatura infantil? Experiencias, mis. Muy bien, las A través del experiencias. juego, la diversión, Miss, el Muy entretenimiento. bien. A través del juego, la A través diversión del juego, y Miss. el entretenimiento. A partir de estas 3 situaciones, los niños participan. Y además que a través de las experiencias que el adulto le proporciona. ¿Qué le proporciona el adulto? Su cuidador, su maestro. ¿Qué le va a proporcionar?
sus primeros cuentos, profesora, sus primeras lecturas. Muy bien, sus primeras canciones de cuna, sus primeros cuentos, sus primeras historias, sus primeras fábulas, leyendas, etc. ¿Ya? Entonces, de eso se trata la literatura, que los niños puedan participar desde temprana edad de las diversas formas de la literatura, como son el cuento, las poesías, las rimas y etc. de cosas a través del juego, la diversión y el entretenimiento. No vamos a pretender leerles un cuento de 10 hojas, media hora, y tampoco un cuento de 4 hojas en 3 minutos, ¿verdad? Entonces, vamos. Entonces, concepto y funciones de la literatura infantil. La literatura infantil puede definirse según Juan Cervera como el conjunto de producciones y actividades que tienen como vehículo la palabra con finalidad artística o creativa y tiene como receptor a nuestros niños. Entonces, es un conjunto de producciones, claro, pues de producciones literarias, ¿no? Que tienen como vehículo la palabra, pero con un fin artístico y creativo para poder llamar la atención de un niño. Por ejemplo, si yo le digo a un niño, te voy a contar un cuento. Había un gato que estaba en el parque y se comió al ratón. Ya. Y yo lo podría cambiar de otra manera. En un lejano parque, allá donde vive tanta gente grande, había un hermoso gato negro que en la noche sus ojos brillaban. Y de repente se le apareció un ratón. Entonces yo también le doy esa finalidad artística a la palabra, esa finalidad estética a la palabra, con el fin de llamar la atención del niño. Porque si nosotros hacemos, el gato estaba en el parque, miró al ratón, ya no va a aparecer el cuento, sino va a aparecer más bien una situación anecdótica que pasó o que sucedió. ¿Ya? Entonces, de eso se trata la literatura infantil. Asimismo, si la literatura infantil requiere de producciones literarias estéticas, el cuento constituye una herramienta que estimula el pensamiento creativo, imaginativo y crítico de los niños, permitiéndole expresarse en diversas formas. El cuento es una herramienta vital que estimula, ¿qué cosa? Su pensamiento creativo, porque tú a medida que vas contando, y en ese hermoso lugar, el gato atrapó al ratón, ya que no sabe. Y ellos empiezan a decir, ¡se lo comió, Miss! No, el gato subió a lo alto del árbol, Miss. Y entonces van creando, por eso dice desarrolle su pensamiento creativo. Además, imaginativo. Y entonces el gato no podía bajar y no sabía qué hacer. Y empezó a imaginar. Y ellos dicen, imagina, como si fueran el gato. Agarró una soga, Miss, y se bajó y luego se subió. Y dice también desarrolla el pensamiento crítico. Y el gato se subió al árbol y del árbol se comió todas las fresas. Pensamiento crítico, ¿cuál sería? ¿Crees tú que hizo bien el gato que se comiera las fresas? Va a dar su pensamiento, su posición. ¿Crees tú harías lo que hizo el gato, comerte las fresas ajenas? También va a dar su posición crítica. Entonces, de eso se trata, que los cuentos sean leídos para que el niño desarrolle pensamientos de alto nivel superior. ¿Ya? Entonces, desde el nivel inicial y preescolar, los niños deben demostrar interés por explorar y establecer contacto con los materiales de lectura y escritura. Importante, si yo no enseño a leer, o sea, si no es que enseñe a leer, si yo no le doy la facilidad que el niño desarrolle la lectura de manera lúdica, de manera autónoma, y escribe en un rinconcito de escritura del aula a su manera, encima de arena, encima de la sémola con su dedo, encima de una hoja plastificada, y le dé esa situación para que vaya iniciándose a la lectura y a la escritura. Entonces no voy a tener
niños lectores en el primer y segundo y tercer grado y nunca van a comprender lo que leen. Entonces, en mi nivel inicial es básico para poder desarrollar este acercamiento a la lectura y a la escritura, ¿ya? En estos libros que nosotros les damos, no solamente van a haber situaciones reales, sino también imaginarias o ficticias, dando lugar a la expresión de ideas, emociones, sentimientos propios que permiten aflorar su mundo interior. Por ello, el uso del cuento se convierte en instrumento de enseñanza útil para acompañar un acompañamiento emocional y creativo en un niño que está en proceso de formación así de grande, lo vamos a poner acá. Ya, esto es el cuento. Un instrumento valioso, una maestra que sepa redactar cuentos, una maestra que le lea, una maestra que tenga un espacio de lectura agradable. No tener los mismos cuentos todo el año, no tener 30, 40 cuentos en el sector de lectura, porque el niño lo que hace es pasar la hoja, tira ese, pasa otro, tira, ¿no? Tener lo necesario y lo suficiente. Muy bien. Hasta ahí, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Ahora les toca a ustedes hablar. Vamos. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de este PPT? ¿Qué hemos entendido? 59 participantes y no se peleen por hablar. Muy bien, Indira. Ahí está mi amiga valiente. Muy buenas noches. Hola, Indira. Bueno, respecto al tema, opino que es muy importante conocer acerca del cuento, ya que es una herramienta lo cual es necesario para los niños más que nada, ya que les ayuda a tener diferentes habilidades. Por ejemplo, a través del cuento, ellos pueden expresarse a través de su propio pensamiento. Por ejemplo, acerca del cuento de la Caperucita Roja, ¿no? Un niño puede interpretar a través de las imágenes lo que él está entendiendo. Y también le ayuda para que él se pueda expresar adecuadamente y de una forma creativa. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más, aparte de Indira? No se peleen, todos tienen tiempo a hablar. Si no, va a aparecer un monólogo. Yo nomás hablo. A ver. Cuando hacemos esa dinámica de decir, de expresar la idea una y otra vez, lo aprendemos. A ver, 2 manitos alzadas. A ver, ¿quiénes son? Sofía y luego Dianita. Escucho, Sofía. Bien, para recalcar, profesorita, que el cuento es un instrumento de enseñanza útil para acompañar emocional y creativamente en los niños, porque a través del cuento, a medida que uno va contando, el niño va creando, en su imaginación, se emociona, tiene miedo o se pone feliz. Y de acuerdo a cómo vas, entonando el cuento, el niño entiende a través de preguntas, tú le preguntas y cómo se sintió, cómo terminó el cuento, qué te pareció. A través de preguntas, el niño expresa sus sentimientos, profesor. Muy Y bien. eso es una herramienta muy importante, profesora, en lo que es la imaginación también del niño. Gracias, Exacto, profesora. muy bien. Las preguntas son muy importantes antes, durante y después de la lectura. Muy importante Así es. saber que falta alguien más aquí. ¿Quién más será? Dianita. Mis buenas noches. Buenas. Mis también un cuento se cuenta así más o menos como una actuación, ¿no? A ver.
Cuéntanos un pedacito de tu imaginación. Ya, Miss, yo cuando hice mis prácticas hice un cuentito del gato y el ratón. Entonces Ya. me puse una cajita así. Ahí yo estaba el ratoncito y cogí a un niño para que sea el gato. Hicimos como un juego, ¿no? El gato perseguía al ratón, pero como el ratón es pequeñito, se paraba escondiendo. Hicimos como un circuito con todos los niños, o sea, los niños han hecho como un circuito. No le dejaban pasar al gato. Cuando venía corriendo el gato, el ratoncito se escapaba y bajaban todos por abajo así con su manito y ya, pues no había pase. Así me hizo. Ah, ya. Muy No bien. O dejamos sea, que ese coman. cuento, ese cuento es como teatralizado, como un cuento Sí. dramatizado. También se puede dar más adelante en las siguientes semanas. Vamos a trabajar esos aspectos del teatro y de la dramatización. Muy bien. Entonces, qué importante es leerles a los niños para que puedan desarrollar su lenguaje oral y más adelante el lenguaje escrito. Entonces, no se apresuren como maestras, de seguro muchas en particular, de trabajar la escritura con niños de 5 años. Lo que tienen que hacer todos los días es 10 minutos o 15 minutos del día contarles un cuento. El mismo cuento lo pueden contar 3 veces a la semana, el mismo cuento, de manera más eh, lenta, ubicando palabras significativas, ubicando palabras que son de su propio contexto, ubicando situaciones eh, que les haya llamado la atención. Yo lo escribo en la pared, en la pizarra, y así vamos leyendo el cuento de manera constante, ¿ya? Si no, es por gusto que desarrollen, escribe y escribe, copia y copia, porque son actividades mecánicas. Lo que sí va a desarrollar la escritura, es escribe y escribe, es el desarrollo motor, ¿no? Un desarrollo motor fino, posiblemente de independencia más rápido su muñeca, más rápido agarrar el lápiz con el lápiz en posición pinza, posiblemente, pero su cerebro, su pensamiento no se va a desarrollar. Entonces, que el papá exige, no, mentira. Si yo soy una profesional y he leído, ya me dieron las primeras indicaciones y ahora me pongo a buscar en artículos científicos, en libros, empiezo a buscar importancia de la estimulación de la lectura en edades tempranas, me cojo de ellos, hago un poquito de resumen en mi cuadernito antes de empezar una reunión y le explico al padre, que profesora, mire, el autor tal, en el año tal, explicó, hay un experimento científico, le voy a mostrar un video, hay videos al respecto, y así nos dice, un psicólogo llamado Jean Piaget también nos explicó. Entonces, qué importante, señores, que usted haga la lectura en casa todos los días a su niño a la hora de dormir, le cuente un cuento, porque eso va a desarrollar su pensamiento crítico, reflexivo, analítico, creativo, imaginativo de su niño. Y eso es lo que queremos, no personas mecánicas que hacen lindos dibujos, lindas escrituras, pero no piensan. ¿Ya? Espero que lo hayan entendido. No se dejen ganar por los papás. Entonces, beneficios cognitivos de la lectura. No había imagen, no encontraba la imagen más grande. Dice que estimula el nacimiento de nuevas conexiones neuronales y aumenta la reserva cognitiva. Ya ven, chicas, qué importante es leer para que se pueda desarrollar la conexión cognitiva. ¿Qué son las conexiones neuronales? ¿Quién me dice? ¿Qué son conexiones neuronales? ¿Quién sabe algo de eso? Busca o googlea ahorita. ¿Qué son conexiones neuronales? Y le ponemos 10 caritas felices. Rápido, googleen. ¿Qué es conexión neuronal? No solamente escuche. ¿Cuándo hay conexión neuronal? ¿Cuándo hay sinapsis? Vamos, googleen. Yo sé que de los 59 que están ahí, una tiene una laptop con internet. Al menos léalo. Porque yo puedo decir nuevas conexiones neuronales y todos están
igual que los niños, ¿no? La maestra cuenta. Y entonces en ese lejano país había un castillo mágico que a lo largo había una neblina muy fuerte. El niño está, neblina, si no es de su contexto, si no es una palabra que es conocida por él porque no es recurrente. Primero se contextualiza los textos para poderle explicar al niño. Entonces, cuando hay palabras que yo no entienda, ya soy adulta, que no entiendo, inmediatamente tengo que ir al diccionario, al mataburros, o tengo que entrar a Google para buscar la información. Y ahora más aún todavía puedo utilizar la inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial no quiere decir que toda la información sea válida. Yo tengo que analizar si realmente es cierto lo que me dice. Seguro que alguien ha escuchado hablar del ChatGPT, ¿no? Entonces, ¿qué es conexiones neuronales? Miss, Me buenas disculpar. noches. Hola, ¿qué tal? Compañera. Conexiones neuronales, dijo, ¿verdad? Sí. Ya. Esto dice que se forman y se esfuerzan a través de la experiencia y el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendes algo nuevo, se establecen nuevas conexiones neuronales que permiten que tu cerebro recuerde y aplique esa información. Esto, estas conexiones pueden ser reforzadas o debilitadas dependiendo de cómo uses esa información, ¿no? Las conexiones neuronales son los caminos que permiten que las neuronas se comuniquen y coordinen con sus actividades para que puedan procesar información y controlar el comportamiento. Son fundamental para el aprendizaje, la memoria y el funcionamiento del cerebro en general. Muy bien. Entonces las conexiones neuronales se van a dar cuando hay un aprendizaje que es realmente significativo. Es decir, nosotros tenemos miles y miles y millones de neuronas en todo nuestro cuerpo. Cuando esas neuronas se juntan así, suavecito, hay una conexión neuronal. Pero cuando yo, para que haya esa conexión neuronal, yo le doy un aprendizaje realmente significativo, le hago las lecturas, le hago preguntas de la lectura, le hago que haga un pensamiento crítico, reflexivo, conexiones neuronales se van a hacer mucho más fuertes y se van a dar otras conexiones. Entonces, es importante porque así se desarrolla nuestro cerebro. Pero si yo le doy informaciones básicas, pinta, marca, corta, y no le hago preguntas, nunca hablo, pocas veces leo un cuento o una lectura, o hago asambleas, más me dedico a llenar hojas de aplicación, sus conexiones neuronales van a ser muy débiles. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer como maestras con la lectura es desarrollar las conexiones neuronales, ¿ya? Y además dice que beneficia porque se desarrolla la inferencia y la comprensión. ¿Por qué la inferencia? Porque yo le estoy contando la vaca y el chancho, le enseño ahí que está en la imagen la vaquita con el chancho jugando, y yo le pregunto, ¿qué ves? Una vaca y un chancho. ¿De qué color es? Amarillo y azul. ¿Por qué crees que la vaca está junto con el chancho? Ya está haciendo una inferencia, porque él tiene que pensar ahora por qué razón puede ser que estén juntos por ahí jugando. Entonces, a eso se llama inferencia, ¿no? Y la comprensión es porque yo le pregunto aquello que comprendió. También aumenta la conectividad funcional del cerebro, ya sabemos, ¿no? Las diversas zonas que forman nuestro cerebro, nuestros hemisferios. Ejercita nuestra memoria, la amplía y la hace más flexible, por supuesto. Si la misma está contando el flautista de Hamelin, que con el sonido de la flauta los ratones se acercaban, ya tiene el conocimiento de lo que es un ratón, porque ya se le ha explicado, ya vio las imágenes. Entonces, eso guarda en su memoria. Cuando en una nueva situación la maestra le va a contar el ratón y el gato Pérez, va a decir, pero Miss, ¿te acuerdas que también había de flautista Hamelin los ratones? ¿Te acuerdas que en el cuento también los ratones estaban comiendo los quesos? Entonces, esa información previa que ha tenido aquí lo utiliza para otra situación. ¿Se entiende o no se entiende? Quizás estoy hablando muy enredado. Chicas, ¿se entiende? ¿No se entiende?
Cuéntenme. Manachu. Sí, Miss. Sí se entiende, ¿verdad? Entonces ustedes van a ser maestras de con una nueva generación distinta. ¡Ah! La Miss me dijo que yo tengo que leer cuentos todos los días a mis niños. Pues yo lo tengo que hacer, porque así los voy a volver inteligentes. Ay, la Miss me dijo que no era necesario que haga todos los días tantas hojas de aplicación. No, no, solamente va a desarrollar la parte motora fina, pero su cerebro va a seguir inactivo, ¿ya? Entonces es importante hacer ese tipo de trabajo con la lectura. Disfrutar de un libro implica reposo y concentración, de ahí que sea un estupendo relajante, por supuesto, cuando tú lees un libro que a ti te encanta, que a ti te gusta, te relaja, reduce tus niveles de cortisol y por tanto de estrés. Probablemente leer sea el mejor potenciador de la imaginación que existe y por ende de la creatividad. Amplía el vocabulario y enriquece la expresión gramatical, por supuesto. Le toca exponer a Jenny. Si Jenny no ha leído pocas veces, no ha tenido oportunidad de la lectura, cuando le toca exponer, va a exponer en 3 minutos. ¿Por qué? Porque su amplitud de vocabulario, su amplitud gramatical es muy limitado. No tiene más palabras que decir. No puede usar antónimos y sinónimos distintos. ¿Por qué? Porque no hay ese constante hábito de lectura. ¿Ya? También dice que despierta la motivación para marcar metas. Por supuesto, si yo digo voy a leer este libro, mañana el otro, tengo más metas. Y conseguir logros personales nos educa en la vida. Provoca que nos pongamos en el lugar del otro, a percibir y analizar diferentes puntos de vista, genera empatía. Por supuesto, ¿no? ¿Tú te gustaría ser el lobo? ¿Te gustó que le mataran al lobo o que le pegaran al lobo? No, pero era malo, pero no me gustaba. Genera un sentimiento de empatía, genera emociones en la persona que lee. Mejora la oratoria, ayudando a expresar contenidos en público, por supuesto, ¿no? Es base imprescindible para el éxito profesional. El impacto de la lectura es incluso mayor que el de otras actividades como el deporte. Entonces, todos los beneficios cognitivos nos da la lectura, chicas. Ahora que han escuchado esto, ¿qué van a hacer en clase? ¿Qué van a hacer durante su actividad profesional si que están trabajando o a futuro? ¿Qué piensan hacer? Cuéntenme, ¿cuál sería ese compromiso? Van quedando 54 participantes. A ver, vamos. ¿Cuál sería el compromiso de hoy en adelante? Miss, de poner de nuestra parte, leer bastante, capacitarse, aprender Muy muchas bien, cosas para poder hacer nuestro trabajo, ¿no? muy bien, María del Pilar, qué bonito. ¿Alguien más? Pues tenemos que hacer una lectura guiada, una lectura que favorezca no solo en nosotras, nos enriquezca, sino que junto con los niños podamos, como bien lo estaban mencionando, fomentar su pensamiento lógico, su creatividad, ayudar a que favorezca su vocabulario. Yo, por experiencia propia, siempre leemos el cuentito, ¿no? Pero hace 2 semanas, después de las actividades permanentes, estamos tomando unos 10 a 12 minutos para tener precisamente la lectura. Y hoy día elegimos La Bella Durmiente. Llegaron en su mayoría todas las niñas y solo un pequeño, entonces, pues todas ellas eran las bellas, ¿no? Así les dije, ustedes son las bellas. Y bueno, tenemos un pequeño, él va a ser en todo caso, va a, a tener el rol del príncipe. Y bueno, a medida que fuimos desarrollando la historia, que ellos la sabían, ¿no? Pero siempre me gusta hacer cortes a medida que voy narrando la historia, como bien dice usted, para generar preguntas, para hablar y llegamos al tema de la bruja y al final de la historia estuvimos haciendo como comparaciones ya más reales, como ¿y habrán brujas ahora? ¿Quién podría ser una bruja en nuestra vida? Hablando de situaciones propias y, ¿sabe? Llegamos, inclusive los niños
me llevaron al tema que en las noticias hemos escuchado de esta enfermera que fue pues cruelmente asesinada, ¿no? Por este salvaje en Lima. Ellos tenían esa noticia y como del cuento llevamos a esa historia y otra niña decía, ella no dijo a su mamá que se iba a ir. Muchas veces los niños están muy inmersos en las noticias. eh, eh, bueno, me imagino de la mano de sus papás, ¿no? Porque les conversan y aprovechamos para decir muchas cosas, como de un cuento uno puede ir hasta situaciones que a veces uno piensa, no, los niños no saben de la actualidad, al contrario, conocen bastante y los cuentos nos permiten muchas cosas, no solo volar en la imaginación, sino también en tu mundo real. Eso quería comentarles. Muy bien, entonces Doris, tenemos cuentos ficticios como cuentos reales, historias ficticias como historias reales, ¿no? Y esto de las noticias de cosas como las que han sucedido no es muy agradable para conversarlo con un niño, ¿no? Un poco desagradable para la edad que tiene, porque su pensamiento es tan frágil, tan noble todavía de un niño que no es el adecuado. Más bien tendríamos que recomendar a los padres que por favor sus niños no vean noticias juntos con ellos, porque las noticias de hoy en día ya no son las mismas que antes. Cada día se Mira, recrudece más. disculpe, las noticias ahorita, francamente, ahorita es puro violencia, delincuencia. Yo creo que eso no está apto para un niño que debe mirar ese tipo de noticias. Claro, tienes razón. A veces los padres de familia cometen el error o son imprudentes en sentarse. O sea, primero es que el adulto es un poco egoísta, ¿no? Estoy cansado, se tira en el sillón. Él llegó de trabajar, se tira en la cama. Pero no se tira en la cama para jugar con el hijo. No se tira en la cama para leer un libro, sino se tira en la cama para prender su tele y ver a sus anchuras lo que quiera y desea ver. No pregunta al niño, ¿quieres ver esto? Vemos juntos, no le dice, no le pide la autorización, porque como está cansado, bueno, tiene sus privilegios, ¿no? Entonces, a veces comete el error el adulto no por malo, sino por flojo, de sentar a su niño junto a él y ver noticias que no son de su interés del niño. A esta edad, a esta edad que tienen los niños 3, 4 y 5 años, su interés no son las noticias de ese tipo, ¿no? Sí hay otros tipos de noticias que el niño puede leer, la maestra puede traer, como la de deportes y tantas otras noticias que podrían ser saludables, la de salud y etc. Muy bien, Miss, vamos a también continuar. puede ser sobre historias del Perú, por ejemplo. Por ejemplo, ahora los muchachos ya no saben nada, lo que es nada, ya en la secundaria no les enseñan ahora, por ejemplo, la historia del Perú, y ya no saben de la bandera, de los héroes antes. Ya no es igual. Ahora las Mm, noticias, puro violencia presentan nada más. Tienes razón, los medios de comunicación, lo que más vende son las noticias, entonces es a lo que ellos se abocan mañana, tarde y noche, vespertina y matinal y no sé cuánto. Pero hay también eh, historias, leyendas, que podrían muy bien narrarse Sí, Miss, tener espacios en la tele, pero no hay, pues, no hay manera. hay uno, yo mayormente miro en internet a veces, como tengo a veces también se me va el internet, a veces Ya. pongo así historias por ejemplo, en dibujos animados hay historias de Jesús, de historias del país. Bueno, es lo que yo he visto, pues, pero así por canales que den, no dan ya cosas educativas. Y pues es complejo, ¿no? Bien complejo que podamos ver cosas culturales y agradables a nuestros ojos y oídos. Entonces, chicas, muy bonita la conversación que ustedes han tenido esta noche. La participación es muy importante, no para una nota, sino para compartir. A ello le llamamos la reflexión y cuando reflexionamos vamos mejorando. Si no hablamos, van a creer que todo lo que yo digo es verdad y se van a quedar en las dudas. Entonces, en primer lugar, la literatura infantil es una de las grandes fuentes de diversión y placer. ¡Yay! ¡Qué bonito!
Ella permite que no solo se facilite el fomento de la lectura en el futuro, sino que además estimule la imaginación y las ganas de continuar aprendiendo a través de ella. Ya, no solo para que en el futuro sea un buen estudiante, un buen lector, no, sino porque va a estimular otras áreas en su cerebro, ¿no? En segundo lugar, la literatura acerca a los niños a descubrir el lenguaje y a entenderlo de manera adecuada. De esta forma se propicia su buena expresión y comunicación, además del enriquecimiento personal que viene con ellas. En última instancia, pero no menos importante, los libros acercan a los pequeñitos al mundo que los rodea, permitiéndoles que se desarrollen socialmente. Muy bien, chicas, hasta aquí me voy a quedar. Me faltan todavía 4 minutos. Tengo una urgencia que atender porque después enseño a otra aula y no me va a dar el tiempo. Me van a disculpar estos 4 minutos que faltan. Más bien, las invito a seguir leyendo. No dejen de leer, no crean que ya terminó la clase, la virtualidad se acabó, todavía no me toca clase hasta la otra semana. No, aprovechen sus tiempos libres en leer, en formarse. A partir de la otra semana ya vamos a hacer la formación de grupos para los trabajos de exposición. Así es que vayan formando los grupos, no sé cómo lo hacen ustedes por afinidad. La cosa es que para la próxima semana yo debo de tener 5, 6 grupos, porque veo que son 60, 6 grupos, ¿ya? 6 grupos de 10, porque si no, nunca acabaríamos los trabajos de exposición. 6 grupos de 10, ahorita ya son, falta 3 minutos para lo que tengo que hacer. Falta 3 minutos para acabar la clase, ya no me falta nada. Entonces, chicas, un gusto, espero que les haya gustado la clase de hoy y vayan armando sus grupos de trabajo, por favor. Nos vemos, cuídense un montón. Gracias. Gracias, profesora. Bendición. Gracias, profesor. Bendiciones, que Dios me las bendiga un montón. Amén. Muchas gracias, Mimi. Hasta luego, señor. ¿Cómo está usted? Muy bien. Nos vemos. Chao, Miss. Ya lo almuerzo,